Entonces ya ahora, ¿cierto? Ya que tenemos creada una tabla, ¿cierto? Con una estructura definida, digamos que ya sí podemos utilizar las demás sentencias que hacen parte del DDL, ¿cierto? Que son ¿cuál? El drop y el alter, que son las que nos faltan, ¿cierto? El drop pues sería lo último que vamos a hacer, que es la eliminar, ¿cierto? Aunque no necesariamente, vamos a hacerlo ya. Por decir en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar. No, yo veo las tablas desde el diseñador. Eso me crea automáticamente los tipos de datos también de los campos. ¿Automático? ¿Cómo así? Pues si yo creo las tablas desde el diseñador, como la semana pasada, el sistema automáticamente me elige el tipo de datos para cada otro. No, usted lo tiene que escoger. Entonces, eliminar un campo. Eliminar un campo de una tabla. Entonces, en este caso tenemos 18 campos, ¿cierto? El ID más 17 más. Vamos a eliminar el campo 17. Ya no queremos que ese campo esté ahí, ¿cierto? Y obviamente, pues así como eliminamos uno, podemos eliminar cualquiera. Restricciones cuando vamos a eliminar campos. Nosotros no podemos eliminar campos que sean llaves primarias. ¿Listo? No podemos eliminar campos que sean llaves foráneas. Y básicamente es eso, ¿cierto? Porque lo otro es que no tengan relaciones, pues que estén relacionadas con otras tablas, pero pues ya están incluidas en las llaves foráneas. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Pero en este caso, como no tenemos relación con ninguna tabla, podemos eliminar cualquier campo excepto el ID de la tabla. Listo, entonces vamos a hacerlo así. Lo primero es decir que queremos modificar ¿qué? La estructura de la tabla. Entonces, como le decimos, alter table, modifíqueme la tabla. Especificamos que el nombre de la tabla. Modifíqueme la tabla genérica, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a eliminar. ¿Cuál es la sentencia de eliminar? Pero no es drop. Delete es cuando manejemos registros, ¿cierto? Para estructuras, drop. Drop column, ¿cierto? Vea, modifíqueme la tabla genérica y de ahí elimíneme la columna campo 17, ¿cierto? Esa es la sintaxis para nosotros eliminar una columna de una tabla. Ejecutamos la sentencia, ¿cierto? Seleccionamos y ejecutamos. Dice comando ejecutado correctamente. Y si volvemos a hacer el listado o el select, ya que el campo 17 desapareció. Listo. Entonces ahí está el uso del alter, del alter pues como tal, ¿cierto? Así podemos hacerlo con cualquier campo, igual funciona. Obviamente, ¿cierto? Por razones obvias, nosotros un campo solo lo podemos eliminar una vez, ¿cierto? Ya la segunda ya no existe, saca error. Si eliminamos otra de campo 17, ¿cierto? La columna campo 17 no existe en la tabla genérica. Importante, ¿cierto? Cuando les salgan este tipo de errores, primero antes de llamarme, léanlo. ¿Listo? Por decir ahí dice, no existe. ¿Cuál es el error? Que no existe. ¿Listo? Entonces es importante irse familiarizando con los errores. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar el tipo de campo de una columna. Bueno, nosotros aquí, digamos que en cuanto a modificaciones, podemos modificar solo tipos de datos. ¿Por qué? Si nosotros como tal no podemos modificarle el nombre. Si quisiéramos modificar el nombre de una columna, ¿qué nos toca hacer? Eliminamos la columna que está y la creamos una nueva con el nombre que es. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a modificar, ¿cierto? Modificar el tipo de datos de una columna.
Bueno, entonces vamos a hacer igual, alter table, ¿cierto? Vamos a modificar esta tabla. El nombre de la tabla que queremos modificar. Tabla genérica. ¿Y cuál es la sentencia para modificar? ¿Cuál es? Alter, ¿cierto? Sencillo. Alter column. El nombre que queremos poner, ¿cierto? ¿Cuál vamos a modificar? Tenemos que, por decir, vamos a cambiarle el tipo a... Cambiemos el campo 8. No, el campo 9. Ya no va a ser real, sino que también va a ser float. Entonces, aquí, ¿qué ponemos? ¿Cómo va a quedar? No nos interesa cómo estaba, sino cómo va a quedar. Campo 9 y el tipo de datos que va a quedar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, le vamos a cambiar el tipo, ¿cierto? Ya va a ser float. Pero aparte de eso, no va a permitir, adicional a eso, no va a permitir nulos. Not null. ¿Listo? Y esa sería. Entonces, antes de que ejecutemos esto, pues hay unas reglas de obviamente tiene que cumplirse. ¿Como cuáles? Para nosotros modificar un campo, ¿cierto? El tipo de datos de un campo, preferiblemente la tabla tiene que estar vacía. ¿Listo? Si no está vacía, pues hay que empezar a jugar con el tipo de datos que está guardado. Por decir, si este campo 9 fuera un tipo varchar, o sea texto, y nosotros lo vamos a cambiar por float, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un error, porque vamos a tratar de meter un número o un texto en un campo que sea número. ¿Listo? Entonces ahí importante. Lo mismo con esto del not null, ¿cierto? Si la tabla tiene datos y en ese dato ya hay un nulo y yo le estoy diciendo que no me permita nulos, no me lo va a dejar ejecutar, ¿cierto? Entonces, de preferencia que en la tabla no tenga datos, ¿cierto? Si tiene datos, ya hay que empezar a jugar pues con las restricciones pues de cada tipo. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarla. Bueno, obviamente antes de ejecutarla voy a ver para poder que sea visible el cambio, porque con el select lo único que me hace es que me muestra el nombre del campo, pero el tipo de datos no lo sé, ¿cierto? Ya el tipo de datos sí nos toca verlo acá en la tabla, ¿cierto? Seleccionamos la tabla, las columnas y ahí sí nos salen los tipos de datos que hay. Nos dice en este momento el campo 9 es un real y vea que permite nulos, ¿cierto? Si no les aparece la tabla es porque les falta actualizar, ¿cierto? Se paran ahí en la carpeta de tablas, clic derecho, actualizar, listo, y ahí les debe refrescar y mostrar por la nueva tabla. Listo, entonces vea que ahí quedó de tipo de ahí está real. Voy a hacer la modificación, ¿cierto? Selecciono la línea que quiero ejecutar, le damos F5 o ejecutar, y en este caso que nos dijo, comandos ejecutados correctamente. Listo. Entonces si hacemos el select, pues obviamente no hay cambios, ahí sigue diciendo campo 9, no hicimos nada. Y ahora si le damos refrescar, ¿cierto? Que la tabla sigue estando real, ¿cierto? Por eso es más por un problema de actualización. Cuando le damos clic derecho, actualizar, refresh, ¿cierto? Volvemos a expandir las columnas y ahí sí vemos, vea, ahora sí, campo 9 es de tipo float y ya no permite nulos. ¿Listo? Entonces así de esta forma modificamos una columna, ¿cierto? Pues la eliminamos, la modificamos y pues vamos a ver de una vez cómo le agregamos una columna a una tabla que ya está creada. ¿La qué? No, porque esa es la secuencia, no, eso no es necesario. Entonces agregar una columna a una tabla. Entonces, para hacerlo, ¿cierto? Esto es muy, digamos que todo es muy intuitivo. Entonces, alter table, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre de la tabla que vamos a alterar? Tabla genérica. ¿Ya qué quiero hacer?
Exactamente, en este caso ya no es create. No. Ya para agregar, si digamos que ahí sí cambia un poquito la sintaxis, y lo único que cambia es que hay que ponerle add, ¿cierto? Para crear la columna, una columna nueva, ahí sí es con add. Add, no es necesario la palabra column, ¿cierto? Cuando estamos agregando siempre van a ser columnas. Y vamos a ponerle campo 17, que fue el que eliminamos, ¿cierto? El tipo de dato que va a ser, aquí pongámosle entero, y no va a permitir nulos. Listo. Y esa sería la sintaxis. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo mismo. O sea, bueno, aquí realmente como el campo es nuevo, el tipo de dato no nos importa. Lo que sí nos va a importar es el non null. ¿Por qué? Porque si la tabla ya tiene registros, tiene 100 registros, obviamente si vos le agregás una nueva columna, todos esos 100 registros en esa columna nueva va a quedar nulos. Entonces no le podríamos poner non null. ¿Listo? En ese caso, pues en este caso, como la tabla está vacía, sí nos permite hacerlo. Listo, entonces le vamos a agregar, dale ahí, ejecutado correctamente, volvemos a reseleccionar, ¿cierto? Y ahí ya están nuevamente las 17 columnas. Listo. Entonces ya todo lo que hicimos, digamos que fue más de ejemplo, vamos a eliminar esa tabla. Listo. Entonces eliminar la tabla. ¿Cómo eliminaríamos la tabla? ¿Cómo creerían ustedes que es? Drop table, eso. Y el nombre de la tabla. Excelente. Listo, es eso. Vemos que todo se basa en eso mismo, ¿cierto? En identificar qué acción queremos hacer, sobre qué objeto y el nombre de ese objeto, ¿cierto? Drop table, ejecutamos y ya, ¿cierto? Si tratamos de seleccionar esa tabla, la tabla no existe o no es válida. Y si venimos acá, le damos refrescar, ya no existen tablas. ¿Listo? O sea, lo que hicimos ahí se perdió. Listo, la base de datos, si no la vamos a eliminar, ahí la vamos a dejar. Y entonces ya el ejercicio que vamos a hacer es que vamos a crear la siguiente estructura de base de datos, ¿cierto? La que está acá. Una base de datos de facturación, obviamente pues está a la mitad, pero entonces vamos a crear este. ¿Listo? Sí, van a ser 3 tablas que vamos a crear. Las relaciones las hacemos después. Entonces, conmigo yo voy a crear cliente, ¿cierto? Lo vamos a hacer juntos. Ustedes dos, aquí mismo en clase, van a crear factura y empleado. ¿Listo? Vea que ahí está definido de una vez los tipos de datos. Básicamente es digitar. ¿Listo? Poner cuidado con eso. Listo, entonces vamos a empezar. Y sobre esa misma base de datos, ¿cierto? Para yo no tener todo este código acá, yo ya guardé este script. ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrarlo, ¿cierto? Bueno, no necesito cerrarlo, pues simplemente voy a generar uno nuevo. Listo, para que todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante va a ser en uno nuevo. Obviamente ustedes lo pueden trabajar en el mismo, solo que deben tener en cuenta que siempre tienen que seleccionar lo que quieran ejecutar. Listo, entonces lo primero, validar la base de datos, ¿cierto? Que si estemos ubicados en la base de datos que es. En este caso, pues ya en la parte de arriba rápidamente ya vi que estoy ubicado en la base de datos mía, ¿cierto? B de prueba, listo. Como ya estoy ubicado, pues no tengo que utilizar el use, ¿cierto? Si no la tienen, utilicen el use o pues lo seleccionan de aquí directamente, ¿cierto? Aquí les salen todas las bases de datos. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear la tabla y ya la sintaxis ya la vimos, ¿cierto? ¿Cómo creamos la tabla? Entonces, create table y vamos a empezar clientes. Listo. Entonces, otro estándar que vamos a utilizar acá
Eso igual varía mucho dependiendo de las empresas, y es en el nombramiento de los campos y de las columnas. ¿Ves? De las columnas y de las tablas como tal. Por decir, en muchos lados las columnas o las tablas las nombran en plural, ¿cierto? Y en otra en singular. Aquí las vamos a trabajar todas en singular, ¿cierto? ¿Por qué? Ese es el que definimos, ¿cierto? Ya cada empresa define lo suyo. Por decir, en el caso cliente, ¿cierto? En otros lados puede ser clientes. Listo. En otros lados es TBL cliente, ¿cierto? Manejan como un prefijo ahí antes del objeto como para identificar qué es. Eso ya no es como ya no es tan común, o ya no es tan bueno hacerlo, ¿cierto? Por diferentes temas, pues ya cuando se integra con el lenguaje de programación. Pero eso ya son gustos, pues eso no interfiere en el desempeño ni nada, ya son gustos. Aquí, ¿cómo los vamos a manejar? Entonces, las tablas las vamos a manejar en singular. ¿Listo? Cliente, factura, empleado. ¿Listo? Los nombres de los campos van a empezar con mayúscula inicial. ¿Listo? Y si el campo tiene 2 palabras, la segunda palabra también en mayúscula inicial. ¿Listo? ¿Verdad? Que así están todos los campos. Y como les digo, esto hace parte pues de la evaluación pues de desempeño. Tanto el tipo de dato que se seleccione como si permite nulos o no. Bueno, en este diagrama, ¿cierto? De pronto se los especifico brevemente o rápido. Entonces, la llavecita, ¿qué significa? Que es la llave primaria, ¿cierto? Exactamente. Y en la última columna, bueno, el data type, pues es el tipo de datos, ¿cierto? Ahí no hay lío. El último, allow nulls, ¿cierto? O sea, si permite nulos o no. Si tiene el chulito puesto, es porque ese campo permite nulos, ¿cierto? Si no lo tiene, es porque es obligatorio, no null. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta ahorita que estén trabajando. Entonces vamos a empezar y vamos a crear cliente. Entonces, create table. Recuerden las palabras de SQL en mayúscula. Tabla cliente en singular. Y empezamos a crear cada uno de los campos. ID cliente. ¿Cierto? Que el ID cliente nos va a representar ¿qué? La cédula. Listo, ID cliente, pero vean que en este caso no es un entero ni un begin, sino que va a ser un varchar de 12. ¿Cierto? Varchar de 12 va a ser primary key y me dice que no permite nulos. Listo. Hay que aprender pues a leer los diagramas, a traducirlos tal cual están. Not null. Listo. Ya tenemos el primer campo, ¿cierto? Nos dicen llave primaria, ya está definido llave primaria. Es un varchar de 12, listo. Y no permite nulos, ¿cierto? Ya los demás son muy similares. Nombres. Un varchar de 50. Ya no es primary key y no permite nulos tampoco. Apellidos. Es otro varchar también de 50 y tampoco permite nulos. ¿Qué nos va a determinar si permite nulos o no? El negocio, ¿cierto? Es decir, usted tiene un negocio online, obligatoriamente tiene que tener email. Si no tiene email no hay nada, ¿cierto? Dependiendo del tipo de negocio. Como por decir, es un supermercado. ¿Usted para qué necesita el correo? No es tan necesario, ¿cierto? Si lo tiene, muy bueno. Pero si no, pues no te va a impedir que te registres. Entonces eso lo va a determinar el tipo de negocio. Listo, aquí tenemos apellido. Dirección, teléfono. Dirección es un varchar de 30. En este caso nos dice que la dirección puede ser nula, ¿cierto? Es indiferente si le ponen el nulo o no, ¿cierto? El comportamiento va a ser igual. El teléfono también puede ser nulo.
Y el teléfono dice que es un varchar de 10. Quiere decir que aquí también nos van a guardar celulares. ¿Cierto? Eso sí permite nulo. Y los últimos campos son estado civil, un varchar de 20, y un género, un char de 1. Estado civil, un varchar de 20. El estado civil, según esto, es obligatorio. Y el género es un char de 1. ¿Cierto? Digamos que ya con eso finalizamos la tabla. Ya simplemente, ¿qué hacemos? Le damos crear. En el último no es necesario poner la coma. No, en el último no es necesario. Como es el último, no necesita la coma. Ah, bueno, aquí decía que el género también era obligatorio, ¿cierto? Yo no lo puse. Entonces, ¿qué hago? Le pongo el non null, ¿cierto? Para no ponerme a modificar la columna sola, elimino la tabla, ¿cierto? Control Z y vuelvo a ejecutar. Listo. Ya más de practicidad, pues. Si es más fácil eliminar la tabla y volverla a generar que modificar un campito específico, pues se hace. ¿Cierto? Obviamente siempre y cuando la tabla no tenga datos. Si tiene datos, pues ahí te tiraste los datos. Bueno. Y antes de que ustedes empiecen a hacer el otro ejercicio, vamos a insertarle un registro. Insertar un registro en la tabla, ¿cierto? Y de una vez para que quedemos con eso ya finiquitado. Como ya vamos a manejar o vamos a trabajar ya a nivel de datos, ya vamos a utilizar es el DDL, ¿cierto? El DML, ¿cierto? La categoría DML, Data Manipulation, vamos a manipular información. Que en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar un registro. Entonces, ¿cuál sería la instrucción que utilizaríamos? El insert, ¿cierto? Vamos a ver un insert básico, ¿cierto? Hay muchas variantes. Vamos a ver el más básico, que y esta es la sintaxis. Y lo único que va a cambiar entre insertar en una tabla u otra es el nombre de la tabla y los campos que tenga la tabla. Listo. De resto, la sintaxis es igual. Y es insert into, ¿cierto? Insérteme en ¿qué tabla? Entonces el nombre de la tabla clientes, ¿cierto? Insérteme en la tabla cliente. Aquí hay dos formas, ¿cierto? Nosotros después de la tabla clientes podemos especificar los campos que vamos a insertar. Si nosotros no especificamos los campos, es obligatorio que insertemos todos los campos. ¿Listo? Si no los especificamos, vamos a hacerlo de las dos formas. Voy a insertar un registro especificando campos, ¿cierto? Listo, entonces ¿qué quiere? Va a insertar en la tabla de clientes en los campos tales de acá, ¿cierto? Abrimos paréntesis. Y dentro de los paréntesis vamos a poner los nombres de los campos, todos. ID cliente, separados por comas, nombres, apellidos, dirección, teléfono, estado civil. Y el último, el género, ¿cierto? Pues básicamente aquí la vamos a insertar en todos los campos. Pero cuando nosotros hacemos esto así, explícitamente los campos, podemos omitir campos. Bueno, podemos omitir campos que no sean obligatorios, ¿cierto? En este caso, este primer registro, el teléfono no se lo va a insertar. Entonces voy a borrar teléfono.
Entonces esa es la sintaxis: insert into cliente, ¿cierto? Los campos del cliente que yo voy a insertar, y luego de eso la palabra values, ¿cierto? O sea, los valores que voy a insertar para cada uno de los campos que yo especifiqué. Importante la posición, ¿listo? Entonces, values, y abrimos paréntesis. Entonces, vamos a insertar la información en este mismo orden que especificamos acá, ¿cierto? Lo primero que vamos a insertar es el ID cliente, segundo nombres, tercero apellidos y así. Si nosotros trocamos aquí los valores, obviamente puede que nos funcione, pero la información no va a quedar grabada en los datos que son, en los campos que son. Y aquí vamos a aprender entonces algo. Cuando nosotros vamos a insertar datos en una tabla, ciertos registros, debemos de tener en cuenta el tipo de dato que vamos a insertar. Si el tipo de dato es una cadena de texto, lo tenemos que insertar entre comillas simples, ¿cierto? Comillas simples y aquí lo que queramos insertar. ¿Listo? Esto es para especificar que es una cadena de texto. Y si es un número, ya sí va normal. Digamos que esos son los dos tipos: varchar cuando sean cadenas de texto, cuando sean números. Entonces recuerden que aquí el ID cliente está generado como que un varchar de 12. Entonces, comilla simple y la cédula de ese cliente: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Nombres, tipo de dato de nombres: varchar. Quiere decir que también va entre comillas, ¿cierto? Voy a decir Juan Andrés, coma, voy para apellidos, Restrepo Lopera, ¿cierto? Dirección: calle 11. Aquí no tenemos ningún. A ver. Aquí por decir, en este caso, todos los datos todos son texto, ¿cierto? Entonces van a ir entre comillas simples. Estado civil, soltero y género, ¿cierto? Nos dice que vea, importante, ¿cierto? Obviamente ver el tipo de dato y la longitud, ¿cierto? Vea que por decir estado civil es de 20, máximo 20. No hay problema con soltero, pero en género, ¿cierto? Si nosotros no leemos el tipo de dato, ya que es un char de 1, ¿cierto? O sea que hay que enviarle una F o una M. Si nosotros escribimos ahí masculino o femenino, esa vaina no nos deja. Eso es importante tener eso en cuenta. Voy a ponerle a este man masculino y ya con eso tendríamos el insert. ¿Listo? Y la ID cliente, que es como la cédula aparte, siempre un número. Es un varchar. No, aquí está definida como varchar. La pregunta es: ¿por qué es un varchar? Ya que el tipo de dato es un varchar. ¿Por qué entre comillas? Porque es un varchar. La pregunta es: ¿por qué es un varchar si se manejan números? Básicamente porque nosotros con la cédula no hacemos cálculos, ¿cierto? Puede que se guarde solo números, pero usted con eso no va a hacer cálculos, entonces no. Igual podría haber sido. Sí, igual puede haber sido así, sí. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar? No sé. No sé si se da el caso, no creo. Si nosotros en una cédula, pues digamos que aquí es un ID cliente, ni siquiera estamos hablando de cédulas. Si es un pasaporte, ¿qué? Sí, eso va a depender mucho del tipo de negocio. Eso, en este caso es así. Y digamos que esa es la sintaxis. Listo, tener en cuenta, ¿cierto? Especificar los campos, no siempre es obligatorio. Especificar los campos que queremos insertar y pues los valores, ¿cierto? Respetando las posiciones que están en los campos. Luego de nosotros hacer el insert, de ejecutarlo, ¿cierto? Si vamos a la tabla, hacer el asterisco from cliente,
ya ahí nos debe salir el registro, ¿cierto? Entonces va, por decir, a mí en este caso no me ha salido, no me sale porque yo no lo he ejecutado. Entonces ejecuto solo el insert, él me dice que una fila fue afectada, ¿cierto? Y ahora sí, cuando hacemos el select, la consulta de esa tabla, ahí sí me muestra la información de ese cliente que insertamos, ¿cierto? Ya ese cliente quedó en la base de datos. Si el teléfono fuera un campo no null y nosotros lo quitamos, sería un error. Sí. Sí, va que los campos, va lo que pasa cuando nosotros un campo que tenemos definido que no permita nulo, le enviamos un nulo. Por decir, bueno, cualquiera, el nombre. No, el teléfono permite nulos. Entonces, esto es que por decir el nombre aquí no permite valores nulos. Si nosotros tratamos de insertar un valor nulo, ¿cierto? ¿El qué dice? Un error muy claro, ¿cierto? Importante leer los errores. Entonces, no se puede insertar el valor nulo en la columna nombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mandarle algún valor. ¿Listo? Eso por ese lado. Entonces, luego de que inserten estos valores, ¿cierto? Hacen el insert, ya lo podemos consultar en la tabla. Vamos a insertar otro registro. Entonces, sin insertar un registro en una tabla, sin especificar los campos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener esto mismo de acá, ¿cierto? Solo que ya después de la tabla del nombre de la tabla de clientes, no vamos a especificar los campos que vamos a insertar, ¿cierto? Eso también es válido. Pero ¿qué nos implica esto? Que debemos insertar todos los campos, ¿cierto? Nosotros aquí, especificándolo, podemos omitir campos, ¿cierto? Yo eso no lo tengo, no lo voy a insertar. Pero si no tenemos los campos, si no los ponemos, obligatoriamente tenemos que insertar todos. Si no, vea lo que pasa. Venimos acá, inserinto, ¿cierto? Sin especificar los campos y dejamos la misma sentencia. Y bueno, va a salir varios errores. Vamos a ir mirando cada uno. Listo, el primer error que sale es, vea, el nombre de la columna o los valores especificados nos corresponden con la definición de la tabla. Básicamente, ¿a qué se traduce eso? Usted tiene 7 campos y me está insertando 6 datos. Y entonces, ¿cómo hago yo para acomodarlos? ¿Listo? Ese es el error. Entonces, ¿qué hace falta? Pues mandarle el teléfono. Y el teléfono estaba después de la cédula, de la dirección. Le mandamos aquí, ¿cierto? Y ahí con eso ya tendríamos el insert completo. Pero nos va a salir otro error, ¿cierto? Sin ejecutarlo, ¿cuál es el error que me sale? Si alguien lo ve. Exactamente, ¿cierto? La llave primaria. Recuerden que la llave primaria debe ser un valor único. Y aquí en este caso, los dos registros tienen la misma cédula, ¿cierto? Entonces, ¿qué? La vamos a ejecutar y me dice error, ¿cierto? Infracción de primary key con el ID de cliente. Y si quiere más, sí, no se puede insertar una clave duplicada en el objeto cliente. El valor de la clave duplicada es tal. Listo, más claro, ya muy difícil. Listo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Cámbiale la cédula, esa cédula ya existe. Ponemos cualquier cédula, pues le va a cambiar el nombre como para que sea diferente. Va a poner Pedro Ramírez Soto, calle 90, un teléfono cualquiera. Ponle Casado. Listo. Entonces ahora sí, cumpliendo la restricción de primary key, ¿cierto? Y especificando todos los campos de la tabla.
ahí sí podemos hacer el insert, ¿cierto? Y ahí sí nos dice que con una fila afectada, ¿cierto? Ahora, si consultamos la tabla, ya vemos que tenemos 2 registros. ¿Listo? Ya lo miramos. Listo, entonces ahora ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer estas 2 tablas. Van a crear la tabla factura, ¿cierto? Van a crear la tabla empleados. Esas 2 tablas que son las que faltan, ¿cierto? Y a cada una de esas tablas le van a insertar 10 registros. ¿Listo? Y esa es la tarea para dentro de 8 días. Entonces, con eso finalizamos y pueden trabajar en eso. Pues te va a montar la imagen